dakizuen bezala, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurua duzue hau, non eta Radio Vitoria. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy les hablamos de una zona muy cercana en lo físico, en los kilómetros que nos separa de ella, pero lejana si trasladamos esa cercanía física a otros terrenos. Aquitania, región del suroeste francés, que comparte muchas preocupaciones e inquietudes con nuestra comunidad. Les hablamos de Aquitania y el País Vasco. Tres invitados en los estudios de Radio Vitoria, tres hombres que les vamos a presentar ahora mismo. Manu Uriarte, nacido en Bilbao en 1932, abogado del Estado, senador por la provincia de Álava, ha sido subsecretario de los Ministerios de Administración Territorial y de Industria y Energía, autor de varias publicaciones sobre derecho foral alavés y vicepresidente de esta sociedad de Eusko Ikaskuntza por Álava. Manu, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Manu, senador en la actualidad, ¿el Senado queda lejos del ciudadano como percibimos algunos? Yo creo que queda casi tan lejos como Aquitania. El Senado es una cámara de segunda lectura. Las cámaras de segunda lectura nunca son muy populares, pero la española tiene además un defecto fundamental, y es que se configuró en la Constitución, y en la Constitución no se había generalizado el fenómeno de las comunidades autónomas. Entonces estamos montados sobre provincias, que las provincias ya no representan la realidad básica de España. Entonces eso algún día habrá que aclararlo cuando podamos. Partidario de reformas. Partidario de reforma del Senado por consenso. Muy bien. Manu Uriarte, que está con nosotros, al igual que Ricardo Ciardile. Ricardo es catedrático de Lengua Española en la Universidad del País Vasco y miembro de la Asociación Internacional de Occitanistas. Ricardo Ciardile, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Asociación Internacional de Occitanistas. ¿Qué es esto? Se preguntarán los oyentes. Bueno, pues es una asociación internacional de especialistas en el occitano, es decir, en esas variantes lingüísticas románicas que cubren la Provenza, el Languedoc, la región de Limoges, también evidentemente la zona de Gascuña, es decir, Burdeos y Dax y toda esta región, y que, bueno, territorialmente en Francia supone ligeramente más de un tercio del hexágono. El hexágono, si vemos actualmente el territorio francés, todas esas zonas que nos ha nombrado, suroeste y algo más de Francia. Bueno, después, claro, la lengua occitana se expandió medievalmente en los Alpes marítimos, es decir, en la frontera con Italia, y también está bien atestiguada la presencia de estas gentes y de su lengua en el conjunto de Euskal Herria, vale decir, el País Vasco y Navarra. Los documentos, claro. Para terminar con las presentaciones, Alberto Gárate, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, vicetesorero, el que se preocupa de las cuentas en Eusko Ikaskuntza, presidente de la Sociedad Landazuri y fundador de la librería Azula. Alberto Gárate, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Alberto, yo creo que detrás de cada tema de los que tratamos en estas tertulias de Radio Vitoria, siempre hay una persona que tiene inquietudes. No sé si es este el caso. Me da la impresión de que quien trae el tema a los micrófonos de Radio Vitoria de Aquitania y País Vasco eres tú mismo, y no sé por qué. No, seguimos de acuerdo Manu y yo. Ajá, ¿y por qué? Pues porque creemos que es un tema bastante desconocido y que sin embargo las influencias recíprocas entre la Vasconia peninsular, es decir, la comunidad autónoma y Navarra, y Aquitania, singularmente Gascuña, han sido muy importantes y esperemos que lo sean aún más en el futuro. La lejanía o cercanía física es la misma ahora que en la Edad Media o en otras épocas históricas. Decía ahora que si trasladamos esa cercanía física a otros terrenos, sociedad, económico, quizás en lo económico más cercano por aquello de la globalización, pero que tendemos a cierta lejanía. ¿Ha sido así siempre a lo largo de la historia o no? Bueno, mi impresión es que no tengo la certeza de que nunca ha habido una lejanía real. Posiblemente la lejanía intelectual sea muchísimo mayor en los últimos tiempos
que hace 40 o 50 años. ¿Y en otros terrenos? Perdona, porque yo creo que estamos cometiendo un error tremendo aquí. Y es abandonar, por ejemplo, todo el conocimiento de la lengua francesa, que es una lengua muy importante. En otros terrenos, tanto Gascuña o Aquitania, que luego diferenciaremos, y el País Vasco y Navarra están dentro del arco atlántico. El eje atlántico famoso. Bueno, desgraciadamente no es un eje, es decir, estamos en una situación geográficamente marginal, desde Irlanda, todo el oeste francés y todo el norte peninsular y Portugal. Y así como prestamos muy poca atención a Portugal, también prestamos demasiada poca atención a todo el oeste y el suroeste francés. Y eso es un inmenso error, porque nuestros intereses económicos frente al gran eje del Rin, Ródano, Po, pues nuestros intereses nos obligan a redoblar los esfuerzos. Luego hablaremos de esas cuestiones que tienen que ver, muchas de ellas, aunque parezca mentira, con la actualidad y con nuestras vidas. Aquitania, una región del suroeste francés, ¿correcto? Bueno, sí, pero voy a explicar un poco, porque el término Aquitania ha tenido varios significados. Cuando los romanos llegan al suroeste de la actual Francia, Galia, dan el nombre de Aquitania a un territorio que, grosso modo, está constituido por 3 límites naturales. Al oeste, el Océano Atlántico; al sur, los Pirineos; y en forma de la hipotenusa del triángulo, el río Garona. Grosso modo, Es decir, incluyen el Valle de Arán, evidentemente. Por cierto, el único territorio de Europa donde la lengua occitana es oficial. Está en España, en el Valle de Arán. Y lo está dentro del Estatuto de Cataluña. Muy bien. A esta región le llaman Aquitania, que me parece que tiene el nombre de tierra de aguas o algo parecido, ¿no? La teoría más razonable parece ser que viene de aguas. Y en el fondo es lo que dio lugar a la forma vasca Aquise, por Dac. Sí. Bueno, entonces después, posteriormente, en el siglo XII, amplían el concepto de Aquitania hacia el norte, hasta la Loire, y dividen la Aquitania ampliada en 3 provincias. La Aquitania primera con capitalidad en Bourges, la Aquitania segunda o media con capitalidad en Burdeos, y la Aquitania tercera, es decir, la originaria, que le llaman Novempopulania, con capital en Eos, en la zona de Armagnac. Esta zona de la Aquitania primigenia, o Novempopulania, después en los siglos, y ya lo explicará Ricardo, en los siglos séptimo más bien, recibe el nombre de Gascuña, nombre derivado de Vasconia. Pero actualmente ya se sabe que en Francia no hay autonomías políticas, sino mera descentralización. Departamentos. Y ya hay regiones con descentralización administrativa, aunque no política. Se llama Aquitania a la parte occidental de Gascuña, incluyendo las Gironde, es decir, el departamento cuya capitalidad es Burdeos, y más al norte de la Garona, en tierras originariamente no gasconas ni siquiera aquitanas, a la zona del Perigord, etc. Pero hay algo que debemos de fijarnos. Los romanos señalan, al ocupar Aquitania, que los aquitanos son más parecidos a los iberos que a los galos, es decir, les vinculan culturalmente a la península ibérica y singularmente al Valle del Ebro. ¿Quién lo dijera en la actualidad? No, yo creo que se puede decir lo mismo, basta con conocer las fiestas de un pueblo de Gascuña, ver las fanfarres y el ambiente, para ver que eso no tiene que ver nada con la picardía o con champagne. Y las relaciones idiomáticas. Pero aparte de estas relaciones que estáis comentando, también me tenéis que reconocer que cuando el ciudadano medio salta al otro lado de los Pirineos y se encuentra con lo que es la actual Francia, también le choca muchas de las costumbres que hay allí. La frontera existe, pero es que la frontera es muy antigua. Se ha marcado una frontera en los últimos años que ha marcado mucho. No. La frontera la marca el Imperio Romano. La división entre Galia e Hispania es de la época de Augusto, si mal no recuerdo. Y esa frontera mentalmente subsiste siempre. Por ejemplo, cuando los franceses incorporan Rosellón a la corona francesa, desgajándolos del reino de Aragón
y de los condados catalanes, su argumentación es clara. Estos son tierras de Galia. E igualmente el obispado de Bayona llega hasta los Pirineos, incluso la parte actualmente española que está en el norte de los Pirineos, el Baztán, las 5 villas de Navarra, la zona de San Sebastián y Fuenterrabía. Sí, eso es un hecho histórico que se da en la época del fundador de Vitoria y de San Sebastián, Sancho VI. La razón del por qué se cedió el honor, es decir, la tenencia o la administración religiosa de casi toda Guipúzcoa, preferentemente San Sebastián y las villas del mar, fue por los gascones y por la lengua gascona, porque naturalmente el obispo tenía que cuidar de sus almas en la lengua de sus naturales. Bueno, por situar todavía un poquito más a los oyentes, en la actual Aquitania, Alberto, ¿qué ciudades importantes tenemos? Bueno, marginalmente, en una situación marginal, excepto Aquitania, porque no está en el centro, la ciudad más importante es Burdeos. Y la región francesa se constituye alrededor de una metrópoli. La metrópoli es Burdeos. Pero es una metrópoli lejana para las poblaciones del sur, como Po y Bayona, aunque es cercana a Périgueux, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Gascuña es una tierra que en su interior tiene una zona muy poco habitada, y puesta en cultivo solamente desde Napoleón III, que son las landas. Las landas es una especie de desierto. Y luego en el resto de Gascuña, pues hay ciudades como Os y Tarbes. Actuales ciudades para situarnos. ¿Y cuántos departamentos hay dentro de Aquitania? ¿Está Pirineos Atlánticos? ¿Hay alguno más? De Aquitania, la actual Aquitania, Sí. Está Pirineos Atlánticos, está Las Landas, está Las Girón, capital Burdeos, Las Landas, capital Montemarsan, está Tarn y Garona, capital Agen, y está la Dordoña, capital Périgueux. Y luego hay 2 departamentos de la Gascuña que no están en la región de Aquitania, en la actual región administrativa, es el Ger, con capitalidad en Os, y los Altos Pirineos con capitalidad en Tarbes. Entenderás que es difícil entender todo esto para Sí, todo sin un mapa. sin un mapa. Hay que pensar que es Aquitania originariamente el triángulo entre el Garona, los Pirineos y el Atlántico, y olvidarnos un poco de la división administrativa actual, que tampoco tiene tanta trascendencia porque no es una autonomía política. Y dentro de esta región del sudoeste... O sea, hablemos de la Gascuña histórica, propongo yo. Pero dentro de esa proposición también nos encontramos que, aparte de que estamos hablando de una zona muy concreta de la actual Francia, luego hay, no sé cómo denominar, otras zonas dentro de esta zona, Las Landas y Parralde, ¿eso cómo se puede denominar? Son comarcas geográficas con una cierta diferenciación histórica, con una cierta diferenciación histórica. Muy bien. Porque hay elementos, como podrá hablar Manu y Ricardo, de unidad, ¿no? Vamos a ir con esos términos porque, aparte de ciudades, de departamentos, de repartos administrativos, ¿cuántas lenguas nos encontramos a lo largo de la historia en esta zona tan concreta, con esas relaciones con el país vasco, Ricardo? Bueno, claro, habría que pensar en situar el tema históricamente. Yo estoy ahora recordando un excelente trabajo de un medievalista ya difunto de Vizcaya, Andrés de Mañaricúa, que al hablar concretamente de la cristianización del País Vasco, tanto al norte de los Pirineos como al sur, se refiere a todo ese territorio constituido por lo que ha dicho Alberto, la Novem Populania. La Novem Populania, que ya se constituye en su núcleo inicial en la época de Augusto, después experimenta un desarrollo con el emperador Diocleciano en el siglo III y su desenvolvimiento completó con el emperador Teodosio, anterior a la romanización, que fue muy intensa, particularmente en torno al valle del Adur, que los romanos le llamaban Flumen Aturium, de donde viene la palabra Adur. Los historiadores consideran que en ese periodo la lengua de los naturales era una lengua directamente emparentada con el euskara.
Lo que ocurre, claro, que al no tener unos testimonios escritos, salvo las inscripciones y muy abundantes de tipo dioses y espíritus protectores que tienen una clara explicación a través del euskera, no nos ha quedado otro testimonio que lo que ha dicho Alberto también cuando dice Augusto la separación de Aquitania de las otras zonas de la Galia superior, indicando que sus naturales tenían unos grandes parecidos que eran mucho más semejantes a los pobladores del norte de Hispania que no con el resto de la Galia. Y tenían como vínculo de unión la lengua. No es el euskera actual, evidentemente. Es un proto-vasco. Lo que ocurrió a lo largo de todos estos siglos que podemos denominar como vas a perdonar, Ricardo, pero ¿qué ascensión podía tener ese euskera que nos decide? Bueno, prácticamente se consideran el borde superior marcado por el río Carona. Es decir, lo que será después, el río de Burdeos, lo que será después el límite del Gascón. Y el sur, naturalmente, la zona pirenaica. Porque la presencia de gascón hablantes en San Sebastián, Pasajes, Hondarribia y probablemente también Guetaria, o Guetarí, data del finales del siglo XII, a partir de la fundación de San Sebastián, el año 1180, traídos expresamente... Son colonos. Y ahora lo que sí se puede observar es que, similarmente a lo que ocurre con la romanización, latinización y, naturalmente, una lengua romance, en el eje del Adur, exactamente pasa lo mismo que lo que pasa con el eje del Ebro. Y entonces tenemos que esa Vasconia primigenia fue romanizada en sus extremos, norte y sur, dando lugar, por un lado, al gascón, y por otro lado a esta variante de romance navarro, y quedando en ese hinterland, y en ese hinterland queda una masa de hablantes vascos que efectivamente por lo que se refiere a la vertiente norte pirenaica quedaría en lo que los textos medievales navarros llaman tierra de vascos o tierra de ultrapuertos. El vínculo de unión de todas esas personas que habitaban diferentes zonas del planeta, estamos hablando de un rincón muy pequeñito del planeta, el vínculo de unión era el idioma, no había otros. Bueno, claro está, después es la actividad. Lo que ocurre, y yo comprendo que eso no es muy aceptado por ciertos intelectuales o que se consideren como tales, es que realmente no se puede negar que el romance, tanto a un lado como a otro, fue un vínculo de culturización, de evolución, de progreso, mucho más intenso que lo fue la lengua vasca. Sin duda ninguna es debido a su misma naturaleza de romance, que le hacía mucho más comprensible para un entorno mucho mayor. Pero es curioso porque yo creo que las relaciones entre el castellano y el gascón son muy escasas. Sin embargo, en los textos, y cuanto más antiguos, son más parecidos. Y hay textos verdaderamente... Yo tengo así uno sacado por casualidad de la obra de un medievalista francés que, por cierto, murió en un atraco en Madrid. Eso es otro tema. Que Travis Isaac, que cita unas frases del Gasconas de 1278. Y dice, así arrendó, dice, le rey d'Anglaterra, la majoría de la vida de Bordeaux. Es decir, el parecido entre este texto y un texto castellano es enorme. Es decir, parece que el castellano era el latín, la variación del latín que empezaron a utilizar gente que o había hablado vasco o que era de origen muy próximo vasco. Y en el gascón pasó algo de lo mismo. Otro detalle curioso. Santa Bernardeta Subirú, la pastora de Lourdes a la que se apareció la Virgen, no sabía más que gascón. Entonces, la Virgen de Lourdes le habló en gascón y le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y eso, yo soy la Inmaculada Concepción, está escrito así en gascón, en Lourdes, y yo soy, se dice que soy, la Inmaculada dice era Inmaculada con todas las letras, y Concepción se dice Concepción. Es decir, la semejanza
entre el idioma escrito gascón y el castellano son muy grandes. Al hablar la cosa varía mucho porque ya intervienen problemas de acento y oír a un gascón seguir a un gascón no es tan fácil como leerlo. Oye, y Ricardo, ¿en qué se diferencia el gascón, que en el fondo es un dialecto del occitano, del resto de las variedades dialectales? Bueno, por ejemplo, en los tratados medievales del siglo XIII y XIV, que tratan de las leyes del Gayamú, es decir, tratados gramaticales referentes a la lengua trovadoresca, dicen respecto del gascón o gascú que era un lenguaje extraño, es decir, que se diferenciaba muchísimo más de la coine occitana, marcada especialmente por el angelociano. Y el castellano también es una lengua un poco diferente del resto de las romances de la península. Claro, hay una serie de rasgos que son típicamente gascones, con la particularidad de que hubo una diferenciación muy notable entre los textos medievales, es decir, anteriores al siglo XVI, y la escrita posterior. Es decir, en lo que podemos pensar en una coinificación o normalización del gascón escrito, fundamentalmente de Arnés, en torno al gran prestigio que tuvo la corte de Gastón Feliz, y las formas habladas. Por ejemplo, lo que ha dicho Manu respecto de Bernardet Soubirous, evidentemente que se trataba de un Bearnés hablado popularmente, y no de una forma escrita, por ejemplo, como hay muchos documentos, de los cuales podemos hablar si queréis, de la época medieval, tanto por lo que respecta a Lapurdi, o Bachera-Farroa, o Suberoa, o los textos medievales gascones que tenemos de Guipúzcoa. ¿Y el francés cuándo llega a la Gascuña? Bueno, se puede hablar de que en la crisis lingüística de Occitania está marcada por la guerra de los cátaros, es decir, por la conquista a sangre y fuego por parte de los reyes de Francia del Midi. De Toulouse y la zona de alrededor, ¿no? Y claro, comenzó a perder prestigio, porque claro, las cortes señoriales prácticamente desaparecen, que eran las que alimentaban a las cortes de los trovadores. Pero después, el problema muy grave, gravísimo, y ese ya fue prácticamente casi total, fue la guerra de 1914, cuando se da en Francia una leva de soldados de toda Francia. Entonces hay una mezcla de todos ellos, y ahí hubo una unificación lingüística poderosísima por parte del francés. No hasta 1914. Sí, porque seguía siendo lengua viva y lengua oral. Totalmente. Bueno, pero la escuela pública francesa es muy potente ya desde 1870 aproximadamente, ¿no? Pero relativamente cercana a la fecha. Ahora, los últimos escritos que tenemos en gascón son los de, por ejemplo, vamos a ver, un caso curiosísimo. El legajo de 1518, que se conserva en el ayuntamiento de Hondarribia. Está escrito en gascón y resulta que es un conjunto de textos, unos 150 folios, escritos en gascón, relacionados con declaraciones de testigos de Hendaya y de pasajes Hondarribi que hablan esa lengua. 1518. Bueno, había una tertulia en San Sebastián de viejecitos que se reunían para hablar el gascón. Esa tertulia de gente que se reunía para hablar el gascón terminó alrededor de 1920. Yo creo que los oyentes están perdidos en cuanto a idiomas y en cuanto a fechas. Por lo tanto, vamos a intentar situar un poco el tema. Por lo tanto, el gascón, ¿dónde se hablaba y hasta qué época se habló? Y se habla, Claro. El gascón, como decimos, es una variante dialectal, no es una lengua en sí, de una lengua más comprendedora o amplia que se llama actualmente occitano o luxita. O lengua de Oc. O lengua de Oc. Que es lo que parece un propiograma. A la lengua Duil, que es la lengua
de l'Île de France, es decir, de Francia. ¿Todavía se habla? Sí, se sigue hablando ¿En de qué las zonas? zonas. Hay dos variantes fundamentales, una variante que es la bearnesa, digamos, en torno a Tarbes, de Tarbes, mirando hacia el Pirineo, el Alto Pirineo, y otra variante que es la variante de las Landas. Actualmente en Bayona dudo muy mucho que ya sigan hablando gascón, aunque sus apellidos son fundamentalmente gascones. Pero como nos decía Manu, en principios del siglo XX había quien Sí, conocía claro. En San Sebastián. Claro que sí. esa variación en Guipúzcoa. Sí, claro, porque la razón de la presencia del gascón en Guipúzcoa fue una razón sencillamente práctica. Y esos gascones procedían probablemente y únicamente de Bayona. Bayona no fue nunca una ciudad ni una población de los vascos, hablando en euskera. No, eran de los vascos gascones que hablaban gascón. Y eso era debido a que eran hombres que sabían construir barcos, sabían navegar, porque claro, a partir de la unión, desde el año 1154, con Inglaterra, a través de doña Leonor de Aquitania, estos hombres, junto con las gentes de Burdeos, surtían de mercaderías, fundamentalmente al vino gascón y el vino bordelés, entre otras cosas, a los puertos del sur de Inglaterra. Y claro, esta gente tenía un conocimiento práctico, y por eso lo que se llama les ordonnances de métier, o disposiciones sobre oficios, un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Municipal de Bayona, está escrito en gascón y fue muy bien estudiado por Goyeneche. Nos está hablando de cómo las influencias del gascón llegan hacia el sur y se acercan a la península ibérica, y al revés, el castellano hacia el norte y hacia el sur de Francia. Yo creo que el castellano hacia el norte tuvo más bien que ver con situaciones más bien modernas, es decir, con todo ese mundo de exiliados que provocaron las guerras carlistas y después las o otras. con otros exilios como el de los moriscos y el de los judíos, ¿eh? O sea, hay que pensar, por ejemplo, que en Bayona inicialmente la lengua parece ser que es el portugués, ¿eh? La lengua de los judíos, ¿eh? Los judíos emigraron, muchos de ellos, primero a Portugal y luego ya volvieron. Ahora prometí que me enojo yo. Por ejemplo, una cosa de estas. Durante el dominio de Inglaterra, de lo que a nosotros nos interesa, que es el caso de Lapurdi y Suberoa, naturalmente con el resto de la Aquitania, los ingleses se sirvieron administrativamente del latín, como lo demuestran, por ejemplo, lo que se llama Le Registre Gascon, que son unos volúmenes de copias de disposiciones reales de los reyes de Inglaterra con respecto a la administración. En cambio, los reyes de Navarra, desde el siglo XIII, tenemos textos desde el año 1263, se servían con los de Baja Navarra, porque en Navarra no tenía en esa época ni Lapurdi ni Suberoa, se servía del romance de Navarra. Y junto con el romance de Navarra tenemos más de 400 textos procedentes de la Chancillería de Pamplona y de la Castellería de San Juan de Piedepuerto en gascón, que no son bromas. Por ejemplo, los textos también de Sul, los dos que se han conservado, también están en gascón, que es el Sanse Gotique y la Coutume de Sul. Sul o Suberoa. Son en gascón, es decir, que tenemos que darnos cuenta que en pleno País Vasco Norte, la lengua oficial no era en la época medieval el francés, dejó de ser el latín. No lo fue, dijera que era vivo, evidentemente, y la masa rural sería monolingüemente vasca, sino que la lengua de prestigio, debido a los señores, era el gascón. Uno se pregunta cómo es posible que con esta presión, y entiéndanlo desde el buen punto de vista de otras lenguas, perduró el euskera. Claro está, esta es una cuestión que no solamente nosotros los tres y tú nos la hacemos, sino que yo creo que se la hace cualquiera que reflexione sobre el tema. ¿Mano? Bueno, yo creo que hay que distinguir la presión directa y la presión indirecta. Yo creo que la presión directa
ha sido moderada hasta hace un par de siglos, una cosa así. Entonces es cuando ya empieza la unificación de la enseñanza, y el otro, el tema de la presión indirecta es enorme, porque claro, un idioma que no había asumido su función de idioma oficial durante toda la Edad Media ni los principios de la Edad Moderna, estaba en una enorme dificultad. A pesar de eso se ha conservado, y en algunos aspectos yo creo que es casi milagroso. Hombre, yo creo que también habría que decir algo que nos puede parecer extraño. Jamás en la historia la presión centralizadora que pudo ejercer la autoridad en España fue similar a la francesa. En España hubo siempre un deshacer muchísimo más generoso o muchísimo más real. Siempre se ha dicho que París es más centralista que Madrid. Sí, pero eso ya no es de hoy, sino que viene ya desde la época de Llevar. Sí, hombre, desde el edicto Villars-Cotterêts, que establece que en todo acto administrativo de cualquier parte de Francia, y la única excepción fue el Bearn y la Baja Navarra, porque entonces eran Reino de Navarra, todo cualquier acto administrativo tenía que ser en la lengua francesa, que es la lengua del norte de Francia. Eso no ocurrió, yo creo que en España nunca, ¿no? Bueno, hay dos hechos que lo prueban lo que acaba de decir Alberto. Por un lado, la coutume de Sul, es decir, los usos y costumbres, que es algo de Suberoa, y el fuero de Navarra. Los dos textos del siglo XVI están escritos en Gascón. Momentos difíciles llegarían después en otras épocas de dictadura, en los últimos años. Momentos difíciles ha habido para la gente siempre. Pero no estabas hablando de eso, Alberto, sino de cuestiones anteriores también en el tiempo y de la presión centralista de París. No tenemos el término centralista con el mismo sentido hoy que en época medieval. Son dos concepciones completamente diferentes. El Estado es una construcción relativamente moderna. En época medieval, incluso yo diría en gran parte de la edad moderna, hay que hablar más bien de coronas. El dominio de la corona. Hombre, pero estamos hablando de lenguas, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero la lengua es el dominio. La lengua es compañera del imperio, decía Nedrifa, pero es quien domina la lengua, domina el pueblo. Yo creo que quien domina la lengua del poder tiene muchas más oportunidades en la vida que quien no la domina, eso está claro. Francia sabía muy bien lo que hacía cuando unificaba con el francés el territorio. Ahora, claro, yo creo que habría que distinguir algo muy esencial, ¿no? Que no tiene, que una cosa es la lengua administrativa, la lengua, lo que decimos ahora, la lengua del poder, y otra cosa es la lengua oral, la lengua del pueblo. Pero claro, es otra distinta la concepción que se tiene hoy día del pueblo de la que se tiene en el antiguo régimen. Esta conversación que estamos manteniendo, Manu, nos lleva a pensar que, aunque parece, como decía yo al principio, que la cercanía física con Aquitania es muy escasa, son unos kilómetros, está ahí al lado, está en el río Bidasoa. Eso es. Llamado en su tiempo por las fuentes españolas, la frontera de Inglaterra. El río Bidasoa se llama la frontera de Inglaterra, lo cual es tremendamente significativo. Yo decía lejanía en otros terrenos, pero Aquitania, País Vasco, han mantenido relaciones. Creo que nos vas a poder contar también algo. Bueno, yo es que ya no me referiría solamente a que han mantenido relaciones, sino hasta el punto en que la vida de unos ha influido en otros. Y yo diría que en ese sentido, la vida de Aquitania ha influido en nosotros mucho más que nosotros en la vida aquitana. Es decir, en el momento, primero, la corona de Castilla conquista Vizcaya, Guipúzcoa y Durango, porque Álava, Guipúzcoa y Durango. El resto de Vizcaya ya estaba en la corona de Castilla en 1200 y lo conquista porque el rey de Castilla estaba casado con una hija de Leonor de Aquitania y quería mantener relaciones con los territorios en los que reinaba su suegra y en los que tenía esperanzas de reinar él. Primer dato absolutamente fundamental. ¿Quién era su suegra? ¿Quién era su suegra? Su suegra Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, él estaba casado con la hija de Leonor de Aquitania que se llamaba Leonor de Inglaterra. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la situación en ese momento en el territorio vasco no tiene absolutamente nada que ver con la que vemos ahora. Nosotros estamos un poco perdidos en el arco atlántico. En aquella época, en el territorio vasco concurrían 5 o 6 reinos. 5 o 6 reinos. Concurría Francia, concurría Inglaterra, concluía Navarra, allá estaba
Castilla, Navarra y además estaba el poder de los almohades, que el poder de los almohades en aquella época tenía una importancia terrible. Es sabido que Alfonso VIII conquista Vitoria sin lucha, porque en el momento que vienen los castellanos a conquistar Vitoria, él se va a hacer negocios al norte de África. O sea, había una cantidad de territorios. El rey de Navarra. El rey de Navarra, sí. Sancho VII. Sancho VII. Bueno, entonces, era aquí un territorio enormemente fronterizo, incandescente, lleno de problemas, etcétera. Y yo creo que el origen de las peculiaridades administrativas vascas es fundamentalmente doble. Es decir, primero, que estaban situadas en un punto, que el País Vasco, las tres provincias vascongadas, estaban situadas en un punto enormemente conflictivo en aquellos momentos, y algo que unos cuesta admitir, eran muy pobres. Entonces, esto quería decir dos cosas. Había que cargarles poco con tributos porque no daban para... ¿Era lugar de paso? ¿Principalmente lugar de paso? Era un lugar de paso y de batalla y de discusiones y de luchas. Y en segundo lugar, había que utilizar los servicios armados de los habitantes, que tenían que estar muy satisfechos para que los defendieran y para que defendieran esas posiciones. Y a mi modo de ver, ahí está el origen del régimen foral, el verdadero origen del régimen foral. Hay un detalle muy significativo. El país más expuesto, más fronterizo, pudiéramos decir, es Guipúzcoa. Y Guipúzcoa es el país que tiene un régimen foral más favorable y más temprano. Por ejemplo, el régimen foral de Guipúzcoa es muy superior al alavés, porque no tiene señoríos, porque tiene hidalguía universal. Los alaveses somos gente sencilla y la mayor parte de nosotros no somos hidalgos. En fin, en una serie de circunstancias de ese tipo. ¿Qué haces con la mano, Alberto? Con lo de sencilla. No hay que decir nada de sencilla. No, o sea, hay zonas como Ayala y tal, zonas de hidalguía universal parecidas, pudiéramos decir, a Guipúzcoa. Las juntas generales empiezan a funcionar con medio siglo de retraso en Álava con respecto a Guipúzcoa. Es decir, hay a mi modo de ver, la presencia de los ingleses al otro lado del Bidasoa influye decisivamente en nuestro régimen foral, tanto globalmente como en cada uno de nuestros territorios. Yo quiero añadir que a mí la presencia castellana en Guipúzcoa y en Álava me parece, desde el punto de vista económico, providencial. Providencial, porque a unas poblaciones muy pobres, especialmente a Guipúzcoa, estoy hablando, mucho menos a Álava, esto le permite convertirse en los carreteros del mar de la lana castellana, es decir, en constructores de barcos, en marinos, en relacionarse con el centro de la Europa entonces, que fundamentalmente era Flandes. Pero también tiene consecuencias impresionantes. Los caminos jacobeos, los caminos de Europa con España pasaban fundamentalmente por Somport y por Roncesvalles. La incorporación de Guipúzcoa y Álava a la corona de Castilla permite que un camino jacobeo muy importante, que es el de San Adrián, se desarrolle. Me van a permitir que nos acerquemos un poco a nuestros tiempos, porque tenemos 10 minutos para finalizar esta tertulia y será interesante escucharles lo que opinan sobre la situación actual. Por ejemplo, País Vasco es un lugar con una gran densidad de población. En la actualidad la excepción puede ser Álava, y también la parte norte de Euskal Herria, en territorio administrativamente francés, en Iparralde. Esa situación se ha repetido también en los últimos siglos, densidad de población alta en la parte sur de Euskal Herria y inmigración y zona despoblada o mayor zona de vacío en Iparralde, en la zona norte. Bueno, yo creo que hay mucha variación a lo largo del tiempo, indudablemente, proporcionalmente, Navarra y Álava, antes de la industrialización, han estado tan pobladas como Guipúzcoa o Vizcaya. Pero respecto al Gascuña, incluyendo Iparralde, lo que es evidente es que durante toda la Edad Moderna, especialmente tras la Guerra de los 100 años, que dura hasta 1441 o 51, no me acuerdo, 54, que Bayona deja de ser una ciudad inglesa y se convierte en francesa, la Guerra de los 100 años produce un empobrecimiento generalizado en todo el sur de Francia, especialmente en Gascuña. Incluido Burdeos. Aunque Burdeos se libra relativamente bien.
Entonces hay una emigración, no solamente al País Vasco Peninsular, sino a Aragón, a Cataluña, a Valencia, impresionante. Burdeos recupera su función comercial, porque claro, dejan de ser plazas exportadoras hacia Inglaterra, ¿no? Pero Bayona sufre un declive impresionante durante más de un siglo. Yo no sé si perdura todavía, porque es una zona Sí, con baja densidad. perdura todavía. ¿Por qué? Porque la función principal de Bayona en toda la edad moderna y en realidad hasta el traslado de las aduanas vasco-españolas del Ebro hacia el mar, la función principal de Bayona ha sido el contrabando. Quiero decir con esto que los caminos que han llevado el País Vasco del Sur y el País Vasco del Norte han sido totalmente diferentes Sí, en esta materia. Porque sin ninguna duda, porque Bayona no sabe ejercer de metrópoli, porque no tiene un hinterland importante agrícolamente, a diferencia de Burdeos. Ahora se habla mucho, y principalmente en San Sebastián, en Donostia, de la eurociudad. Donostia es muy importante. Donostia. Donostia-Bayona. ¿Crees en ese tipo de cosas? Hombre, yo creo que es evidente que la frontera dentro de Europa cada vez tiene menos significación física, políticamente también menor, todavía la tiene más mentalmente, pero existe una conurbación Bayona-San Sebastián. Pero bueno, esa conurbación se va extendiendo por todas partes. Yo creo que la vida moderna es fundamentalmente vida de ciudad. Pueden compartir inquietudes, objetivos, dos ciudades que corresponden a dos territorios, a dos estados diferentes, Manu. A dos estados y a dos estadios, porque yo creo que hay un dato fundamental, y es que cada país genera su norte y su sur. Yo cuando tenía 18 años estuve pasando un verano en Ustariz, en Abad de Bayona, y una de las grandes sorpresas para mí era lo que allí se decía de los vascos, es decir, lo que nosotros acostumbramos a decir de los andaluces. Gente encantadora, llena de imaginación, no te puedes fiar mucho de ellos, son poco puntuales, es decir, eso... ¿Cuáles son los andaluces de Francia? Son los andaluces de Francia. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente hay una cosa que es una creación, es decir, que la gente espera algo del norte y espera otra cosa distinta del sur. Y eso lo tienes en Italia, eso lo tienes en Alemania, los austriacos y los prusianos, lo tienes en Francia, lo tienes en Inglaterra. Y ese fenómeno se ha producido en Francia y en España en sentidos complementarios, ¿no? Sé que no es tu materia, Ricardo, pero tú eres de los que cree en la Europa de la que tanto hablamos, no en la Europa económica solo, no en la Europa del euro, en esa Europa también que tanto se habla de ella, con organismos ya totalmente con su propio parlamento, con esas relaciones cada vez más cercanas. Hay también los que dicen que son escépticos ante esa nueva realidad. Bueno, claro. Una cosa es lo que uno pueda pensar por discurso mental y otra es lo que uno también puede sentir. ¿Estamos en Europa de los estados o estamos en Europa? Yo podría hablar de mis sensaciones. Cuando estuve concretamente los meses de octubre y noviembre en Toulouse, esa hermosa ciudad, capital del Languedoc, bueno... Y cuando estuve también en París en los meses de abril y mayo con estas cosas del año sabático, yo me sentía realmente, no digo como en mi casa, pero casi. Y, claro, reconozco que yo tengo una propensión a las lenguas románicas y además, pues, no sé, modestamente puede que las hable y las escriba, pero yo realmente me sentía en esa... cultura y no me sentía absolutamente extraño. Claro está, que será también por la frecuencia con que yo he ido por ahí y por los estudios que yo he podido hacer con desigual fortuna en el dominio occitano. Yo creo totalmente en esta realidad que se llama unidad europea. Fundamentalmente, claro, lo más próximo a nosotros será a nuestra generación el mundo románico latino, y que los pequeños límites en los cuales uno ha vivido se han roto, y entonces la visión es mucho más amplia y desde luego muchísimo más enriquecedora. Sin embargo, Manu, si seguimos en la actualidad,
Me van a permitir los oyentes. ¿Qué follón se ha montado con la anchoa? Se está montando con la anchoa y los arranchales vascos y los pescadores cántabros. Esos son roces absolutamente inevitables y que estoy absolutamente convencido también que se van a ir superando. Es decir, son circunstancias lamentables, pero que se van a superar. Pero las reuniones en las altas instituciones europeas son duras entre los estados. Pero yo quisiera señalar una cosa que me es importante y lo hago absolutamente además por egoísmo profesional. Es decir, aquí en este momento tenemos dos Europas. Tenemos la Unión Europea y tenemos el Consejo de Europa. La diferencia es muy grande teniendo en cuenta que la Unión Europea pues termina más o menos en el Oder, y el Consejo de Europa termina en Japón. Es decir, el Japón llega hasta el Japón en estos momentos. Por Rusia. A través de Rusia llega hasta Japón. Yo creo que eso tiene un gran porvenir los dos, a mi modo de ver. Es decir, a corto plazo la Unión Europea tiene efectivamente un gran porvenir y grandes potencialidades. El Consejo de Europa tiene porvenir por dos razones. Primero, porque marca un espacio geográfico y humano mucho más grande al que podemos aspirar. Es decir, yo creo que entre Rusia y el Japón no hay solo hay sitio para nosotros, me refiero a los europeos, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene un gran porvenir y por otra razón, porque el Consejo de Europa está sirviendo para educar en la democracia a los procedentes del régimen soviético, lo cual es muy difícil. Los regímenes procedentes de la Unión Soviética tienen una serie de malas costumbres, etcétera, que hay que irles haciendo perder muy poco a poco. Entonces, con ese decalaje, yo creo en las dos, en la pequeña Europa y en la gran Europa, y además tengo que creer porque soy miembro del Consejo de Europa. O sea que y País Vasco, mi profesión me obliga a defenderlo. País Vasco y Aquitania es la salida natural hacia Europa, hacia el centro de Europa, la salida. ¿La comunicación Madrid-París sigue siendo salida también? Sin ninguna duda, pero no solamente para nosotros, para los portugueses, para los gallegos, para los castellanos. Pero decías que se ha quedado marginada. Sí, igualmente el centro de Europa no es el Atlántico. ¿Y por qué se ha quedado marginada? Pues porque la geografía nos es perjudicial, eso es evidente, ¿no? Y conforme Europa avance hacia el este, estaremos en una situación más marginal geográficamente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener una amplitud de miras, no mirarnos el ombligo, que somos muy pequeñitos. Hay quien dice también, Alberto, y aunar nuestros esfuerzos con los de Castilla la Vieja, los de Galicia, los de Poitou, los de Gascuña, los de Portugal. Hay reuniones en ese sentido, sí, pero toda la cornisa cantábrica con Aquitania. De símbolos y dediquemos a los símbolos más tiempo que las realidades económicas. Pero hay reuniones, y se han celebrado reuniones, Alberto, entre esas comunidades de cornisa cantábrica y Aquitania, pidiendo a los poderes centrales de ambos países que se apueste por ese eje atlántico. Sí, pero es que lo que hay que hacer es trabajar también aquí, no solamente pedir. Y yo creo, por ejemplo, que me parece imprescindible que la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra, la enseñanza del lenguaje del francés, porque ya pedir la enseñanza del occitano es una utopía, pues la enseñanza del francés se reanude. Es que es un inmenso error. Al final, ¿cómo nos vamos a hablar con los de Burdeos? ¿En inglés? Es que resulta curioso lo que acabas de decir, y es un contrasentido. O con los Bayona, La gente de nuestra generación se sentía mucho más próxima al francés que no la actual. Y claro, esta gente joven, cuando va al otro lado, que está bien cerca, prácticamente a tanto de mata, se considera en un país extranjero. Yo puedo decir, modestamente, y con todo derecho, que yo en Francia no me he sentido nunca extranjero. Ni los de nuestra generación, de un cierto nivel cultural, ninguno, pero es un fenómeno nuevo. Pero tienes que hablar siempre para toda la sociedad, Alberto, no para un cierto nivel cultural. Pero es que el cierto nivel cultural que nosotros tenemos en nuestra generación lo tiene actualmente prácticamente todo el mundo. Prácticamente todo el mundo ha hecho una enseñanza secundaria, bien sea el bachillerato o bien sea la formación profesional. No va a utilizar el inglés casi nunca, déjame por favor, Ismael, pero sin embargo va a utilizar el francés muy frecuentemente. A mí me parece un suicidio. ¿Sabes lo que te diría mucha gente de la calle? Y si te quieres enfadar, te enfadas. Vale, nosotros tenemos que aprender francés. ¿Cuándo van a aprender ellos castellano? Eso te diría mucha gente. Aprenden mucho más castellano que nosotros. Es que el fenómeno curioso... Lo aprenden mucho más. El castellano es una lengua importantísima en Francia. El francés en España no. Bueno, pues yo te puedo decir que cuando doy el salto al otro lado de los Pirineos, en castellano pocos me entienden. Pues mucho más que aquí, Dentro de unos años, a lo mejor te entenderán.
Lo vamos a dejar ahí, con cierta política, que no está nada mal. Alberto Gárate, Manu Uriarte, Ricardo Ciervide, a los tres, muchas gracias por acercarnos esta realidad tan cercana, Aquitania y País Vasco. Hemos hablado hoy en las tertulias de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos. A los tres, muchas gracias. Eta zuei entzulei, badakizue, datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz, Radio Vitorian beste gai batekin. Agur eta hurrengo arte.